Yo creo que hoy donde estamos parados hoy, eso de acceso libre a la información, de que todos tenemos la capacidad de decidir en qué informarnos, estoy 100% convencido de que no es así. Y luego está el tema de la desinformación. Decíamos, vamos a vivir en un mundo mucho más informado. Sí, porque es muy manipulable la información que se encuentra en las redes actualmente. Y pareciera que tienes muchísima información, pero ¿qué tan veraz es esa información que está llegando a ti? Yo quería agregar una capa ahí lo que están diciendo, porque, o sea, hay, más allá también de una brecha en el tema digital, también yo siento que existe una brecha generacional, que es mucho más peligrosa que la brecha digital. A mí me gusta el homeschooling, sin embargo reconozco que admiro a quienes lo llevan a cabo. Asumir la educación de tus hijos con todo lo que implica la educación. Eso es que ahora soy un poquito más defensora del sistema. Sin embargo, bueno, yo me consuelo pensando un poco en que la educación siempre será personal. Bueno, arrancamos con otro episodio de Incómodos Podcast, este espacio donde tratamos de hacer de temas controversiales algo conversable. Cada uno de nosotros tiene diferentes creencias y convicciones, pero pensamos que siempre podemos dialogar. Y no solamente dialogar, sino inclusive podemos debatir, pero siempre lo vamos a realizar desde la línea del respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y arrancamos con otro episodio de Incómodos Podcast. Mira, en el año 1989, Tim Berners-Lee, a quien se le adjudica como uno de los creadores de la WWE, fue quien hizo Internet mucho más accesible para las personas. A él se le atribuye una frase que a mí me parece muy poderosa, porque él dijo, en su momento cuando estaban hablando de qué significaba esta tecnología, él dijo esta frase: esta va por todos. Él decía, esto es para todos. Porque en ese momento, con la interfaz que él estaba creando, la visión o la promesa era que a través de esta tecnología, el mundo entero iba a tener acceso a mayores herramientas para adquirir conocimiento, para formación, para educarse. Esto es en 1989. Pero no se equivocó, Juan. Ok, por eso vamos a debatir y por eso que es bueno el problema de debatir. Porque el problema es que desde esa frase han pasado, no sé, 1989, 2024, un pocotón de años, porque matemático no soy. Y la realidad es que hoy en día porque miren las premisas, para luego introducir a la invitada del día de hoy, que es nuestra invitada de lujo. Las grandes premisas en ese momento era, porque él decía que era para todos, el acceso a la información se iba a democratizar. La comunicación global, la manera en que las noticias iban a viajar por el mundo y noticias, pensamientos, ideologías, etcétera, iba a ser mucho más rápido. Y luego el empoderamiento y la creación, es decir, darle ese poder que antes estaba centralizado en muy pocos medios, ahora lo íbamos a tener todos como individuos. Hoy, 2024, realmente creemos que esto es así. Y para hablar de este tema, vamos a invitar, o tenemos hoy de invitada a una persona que yo personalmente, yo conozco desde hace muy poco. Julián, tú sí tienes muchos años de amistad y Ale creo que... También igual. Era soltera pero cuando la conocí. Estaba Cheito enamorado. Julián te va a ir soltando perlas durante la conversación. Cheito andaba enamoradito de ella, ¿vale? Se portaba, no tenía el esposo, no tenía el poco de clineja esta en la cabeza, no sé. Bueno, después le montamos una foto por ahí. Todavía no. No, nada. Bueno, pero Dulce, nosotros hemos tenido algunas conversaciones con ella en las últimas semanas y han sido extremadamente interesantes y por eso dijimos, vamos a tener en el podcast. Dulce, bienvenida a Incómodos Podcast. Dulce, tú eres, primero que nada, yo creo que esto es importantísimo porque esto le va a aportar demasiado a la conversación. Dulce es mamá. Así es. De 4 niñas. O sea, ahí ya hay un currículum de oro. Y no son cuatrillizas. O sea, las hijas de ellas están en diferentes niveles de edades. O sea, ya pasan por todas las etapas. 14, 11, 7 y 3. No, usted le pone Agarra ahí. Y yo creo que eso ya después de eso ya no hay que decir nada. Pero, además, es ingeniera en sistemas. Así es. Y estás por terminar una maestría en la psicología de la educación. Así es. Yo creo que eso va a ser un tema súper importante para debatir hoy, porque yo personalmente creo, a diferencia de lo que tú acabas de decir, que esta visión de Internet que se había planteado
Yo creo que no se ha cumplido 100%. Y de hecho yo creo, aunque muchas veces lo hemos dicho, yo soy pro tecnología, pro internet, trabajo de eso, me apasiona ese mundo, vivo de eso. Creo que como toda herramienta, es un arma de doble filo. De doble filo. O sea, ¿tú así piensas Sí. que no se ha cumplido? Yo creo que hoy donde estamos parados hoy, eso de acceso libre a la información, de que todos tenemos la capacidad de decidir en qué informarnos, estoy 100% convencido de que no es así. Yo creo que, y agregando lo que decías, cuando Tim Berners-Lee dijo eso, esa frase, la dijo creo que durante las Olimpiadas en el 2006-2007. Él le dijo que esa frase él la atribuyó a una conferencia, la primera vez que la dijo, La primera vez que la dijo. en una conferencia de tecnología en 1989. O sea, cuando estaba Estaba empezando... empezando, y en una feria de tecnología, él la presenta, es como hoy no sé, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, y le dice, cuéntanos qué es eso de internet. Y le dice, esto va a ser un invento que es para todos, y nos va a beneficiar a todos. Ahora, Ahí, yo no sé qué tan real es. no nos ha beneficiado. Ok, nada más vamos con estos datos. Vamos ahí vamos con estos datos. Hablemos de la brecha digital. O sea, la brecha digital, le decimos que nos ha beneficiado a todos, ¿ok? Pero realmente hoy en día tú tienes una disparidad increíble en el mundo cuando tienes millones y millones de personas sin acceso a Internet. Y las personas que tienen el acceso tienen una ventaja sobre las que no. Y los que no, a veces creemos que es 5.000 personas. No, de hecho la mayoría del mundo, de la población, no tiene acceso libre a Internet. Y entonces ya que generas una brecha increíble. ¿Por qué? Porque quien tenga Internet tiene más beneficios del que no. Claro. Entonces de ahí viene el tema de que por muchos años se ha peleado por un tema de que el Internet debe ser un derecho. O sea, debe ser accesible para todo el mundo. Pero hoy en día eso no es así. Eso nada más punto uno. Punto dos, el tema de la privacidad y el tema de la seguridad. El tema de los datos. El tema de cómo las grandes tecnologías, porque esa es otra. Bueno, Internet realmente es este lugar donde vamos todos libres, pero Internet realmente es regulado de alguna manera o controlado por 4 o 5 grandes tecnológicas. Entonces tú dices, ok, no necesariamente todo lo que yo estoy viendo es lo que yo necesariamente necesite consumir. Porque creo que lo hemos debatido muchas veces. Hoy, estamos hablando específicamente hoy, probablemente hace 5 años era diferente, pero hoy yo recibo una cantidad de información que no necesariamente es lo que yo quiero o tenía la necesidad de buscar. Y de alguna manera, de hecho esa es la gran demanda, la última gran demanda que tiene Facebook, es la inherencia que ellos han tenido en fomentar un tipo de belleza en generaciones jóvenes a través de los contenidos con que las bombardean. Ellos logran identificar quién es el target más sensible para recibir ese tipo de contenidos y de alguna manera Sí. generan un tipo de conocimiento. Entonces, esa persona realmente es consciente y fue libre de decidir que quería aprender de ese estereotipo. ¿Es debatible? ¿No es debatible? Eso es un tema también. Y luego está el tema de la desinformación. Decíamos, vamos a vivir en un mundo mucho más informado. Háblame. O sea, creemos que eso es 100% así. O sea, Sí, porque es muy manipulable la información que se encuentra en las redes actualmente. Y pareciera que tienes muchísima información, pero qué tan veraz es esa información que está llegando a ti. Claro. Qué tan manipulada ha sido, por cuántas manos ha pasado o por cuál mente macabra ha pasado para que llegue de esa manera en la que está llegando a ti. Porque al fin y al cabo ellos lo que quieren es conseguir de ti una reacción o una acción y por lo tanto, como tú decías ahorita, vemos a la juventud siendo manipulada con estándares de belleza, Sí. porque necesito conseguir algo a través de esa información que te estoy haciendo llegar. Claro, y todo esto que estamos hablando tiene que ver con la información, o sea, de cómo nos informamos, cómo accedemos a la información. Y nuevamente, yo creo que nada más en ese punto podríamos debatir horas y horas, pero yo creo que el punto importante para debatir hoy, que está para mí arraigado en los mismos principios de este debate, tiene que ver con lo que está sucediendo con la tecnología, donde Internet juega un gran rol. Y obviamente esto que lo venimos conversando por muchos tiempos, ya por muchos meses, y lo vamos a seguir en los próximos meses por venir, que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial y específicamente cómo esto realmente está teniendo un beneficio o es un peligro o está teniendo algunas capas que todavía no tenemos la capacidad de ver de cómo realmente tiene una inherencia positiva o negativa toda esta tecnología en el cómo nos educamos, en los sistemas educativos y también en cómo nosotros como individuos
accedemos a la información y adquirimos conocimiento. Yo recuerdo que estábamos conversando hace, no sé, unos días atrás, y tú decías que, bueno, es que realmente el tema de la inteligencia artificial, palabras más, palabras menos, ¿no? Realmente está afectando y a mí está afectando, a mí me hizo como Vamos a debatir. un poquito de ruido, y yo dije, no, Val, pero es que es bueno debatir, porque vamos claro. a ver como diferentes puntos de vista. Pero partiendo de ese punto, como para saber dónde estamos parados, porque mira qué interesante como abrió. Cuando decíamos, no, esta es por todos, Julián dijo, pues, claro que sí, yo todo, claro que sí. Yo creo que sí, en gran parte, pero también creo que en gran parte ha sido muy contraproducente. Específicamente en el tema de la educación. ¿Cuál es la posición de cada uno con todos los avances tecnológicos que tenemos a disposición parados en agosto de 2024? Wow. Bueno, yo he transitado un camino hasta el día de hoy en donde he militado en diferentes filas, para serte honesta. Porque, como bien dijiste, pues mi primera carrera es como ingeniero de sistemas, así que yo creo en el valor de la tecnología. Yo entiendo cómo tú tienes que analizar la realidad y sistematizarla para hacerla más productiva. O sea, entiendo la eficiencia que trae los sistemas informáticos y yo lo amo realmente. O sea, aprecio ese análisis y esa reingeniería que hemos tenido que hacer de muchos procesos naturales para poder mejorarlos, porque de alguna manera eso es lo que hacemos los seres humanos. Por un lado, tratamos de mejorar de alguna manera las cosas. Entonces yo vengo de esta escuela. Y luego la vida, quizás Dios y sus planes me encauzaron en esta dirección de la educación y me encuentro con un mundo, digamos, completamente distinto. En primer lugar, me costó adaptarme a esa idealización que tienen la mayoría de los docentes del sistema educativo, de las tradiciones. Me costó adaptarme a la disertación de temas que no son tan aplicativos, y como ingeniero, pues yo siempre decía, Dios mío, o sea, háblame, o sea, dame puntos específicos y cómo los vamos a aplicar, ¿sabes? ¿Cómo vamos a llevar esto? A la práctica y cómo me resulta a mí como usuario, o sea, en un beneficio, porque digamos que la educación tiene mucho de filosofía y tiene que tenerla porque se supone que se repiensan mucho los procesos para poder formar a las nuevas generaciones, pero a veces demasiado, ¿sabes? Y quizás a mí personalmente pues me costó adaptarme a ese proceso y luego empecé como, bueno, a entender cómo son los códigos de conversación entre los docentes y las pautas, cómo se repiensan y por qué se toman o sea, ¿por qué se toma tanto tiempo en poder incorporar cambios necesarios, en poder incorporar cosas que son evidentes y que sobre todo la ciencia de la educación ha demostrado que son efectivas en las ciencias cognitivas? O sea, cómo el cerebro humano aprende, cómo existen los diferentes estilos cognitivos, porque cada persona tiene una manera particular de aprender, y la tecnología ofrece esa amplitud, ¿no? De poder con mayor versatilidad ofrecer diferentes soluciones a quienes son más visuales, a quienes son auditivos, a quienes son... O sea, para mí era muy obvio al principio. Y luego, recientemente, con el auge de un poco de todo lo que está pasando en el tema de la salud mental y el efecto que tiene específicamente no la tecnología, pero sí la pantalla en el cerebro humano, me ha hecho repensar que no tengo que estar completamente, digamos, como de un lado, sino como una herramienta, observarlo con sabiduría y saber hasta dónde debo. Lo he hecho, no he ejercido la carrera todavía, pero lo aplico con mis hijas, por ejemplo. Al principio yo era... o sea, a mis hijas las puse incluso a hacer un curso de mecanografía, pero yo decía, tú tienes que saber escribir así rápido, sin ver. Estamos hablando de niñas chiquititas en ese momento. Y herramientas para programación, herramientas para diseño, o sea, todas esas cosas que manejamos en casa, yo era muy dispuesta para dárselos. Ahora soy un poco más consciente de que tengo que regular algunas cosas, de que tengo que fomentar otras. O sea, el cerebro humano necesita el aburrimiento, por ejemplo, cosas que yo no entendía. Lo necesita demasiado. Y eso tiene que generarse fuera de una pantalla, generarse fuera de eso. Entonces, ese tipo de cosas me hizo ser como más precavida, como vamos a incorporarlo, pero vamos a hacerlo poco a poco. Es tremendo ese punto que acabas de tocar, Dulce.
el aburrimiento. Nosotros, tú eres madre, yo soy padre, Juan Carlos es padre. Algún día se lo será. Alejandro, que Dios lo bendiga y lo ayude. Tengo una mascota, tengo una mascota. Eres padre. Eres padre. Pero como padres nosotros crecimos, o sea, primero como jóvenes niños nosotros crecimos en medio de sin mucha tecnología. Claro. Nos aburríamos, pero en ese tiempo de aburrimiento nosotros poníamos en práctica el qué hacer con el tiempo de aburrimiento. Así Y es. esto nos llevaba a pensar, a crear, a buscar salidas en nuestro aburrimiento. Totalmente. O aún a descansar, a reposar la mente y el pensamiento, la vista y todo. O a estar solo. No, Así algunos es. tuvimos que aprender a estar solo y era bueno. Pero ahora que tuvimos nuestros hijos, tú que tienes niños más pequeños, nosotros a veces cuando nuestros hijos nos expresan que están aburridos, automáticamente nosotros o inmediatamente queremos suplir esa necesidad de él porque está aburrido y normalmente el padre lo primero que hace es agarrar un aparato tecnológico y hacérselo llegar a las manos, Es así. porque este es el mataburrimiento de estos tiempos. Así es. Y sin pensar, como decías, el daño que podemos estar causando en un punto de su vida que es tan importante, que te aburras. Que Sí, tengas espacio solo, que no tengas nada que hacer y que no sepas qué hacer. Claro. Pero, lamentándolo mucho, estamos en el tiempo de la inmediatez, donde yo tengo que llenarme de información, o mantenerme ocupado el 100%, y los chamos no le da tiempo de aburrirse. Y si están aburridos, lo que hacen es sumergirse cada vez más y más en la tecnología, pero esto al fin y al cabo está causando otros problemas, mucho más grandes. Yo quería agregar una capa ahí lo que están diciendo porque, o sea, hay, más allá también de una brecha en el tema digital, también yo siento que existe una brecha generacional Es así. que es mucho más peligrosa que la brecha digital. Lo voy a argumentar de la siguiente manera. O sea, por ejemplo, cuando ustedes capaz tenían que acceder a la información, había que ir a una biblioteca. Y no todo el mundo tenía acceso para ir a una biblioteca. Normalmente tenías que pertenecer a una universidad o depender. Por ejemplo, en Latinoamérica el tema de las bibliotecas siempre ha sido un hecho donde no han aportado ningún tipo de valor. Hoy en día lo están haciendo. Hay modelos como en Colombia, como a través de bibliotecas pudieron rescatar zonas de alto índice delictivo y cómo la educación usada con un propósito específico puede rescatar una sociedad. Pero no es algo que esté en nosotros desarrollar eso. ¿Qué pasaba? Antes de acceder a una biblioteca, pues involucraba un esfuerzo físico, un esfuerzo también de permisología, porque no todo el mundo podía acceder, tenías que tener un credencial, tenías que pagar algún tipo de acceso, porque si lo hay, de penalización. Cuando llega el internet, y yo ahí sí como que defiendo mucho lo que es el open access, que es lo que se habla mucho dentro de cuando estudias bibliotecología, hay una rama específica para el open access. Y hay licencias que se llaman Creative Commons, que son las que participan. Bueno, yo como autor, esto no tiene un fin comercial, pero yo quiero divulgar un conocimiento que va a formar a las futuras generaciones sin ningún costo. Eso siempre ha estado en boga. Ahora, el internet abre la posibilidad de que yo no necesite ir a un espacio y me abre la posibilidad de yo poderme educar. ¿Qué pasa? El aburrimiento ha cambiado también la forma de poderlo disfrutar. Porque hoy en día los papás no ven como el internet como a veces como un medio donde yo me puedo educar, sino como un medio de distracción. Yo digo, ¿de quién es el problema? ¿Del padre o del hijo? Claro. Entonces siempre se la acreditan, no, es que ellos están acostumbrados a ver la pantalla, la culpa es de la distracción. No, la culpa es de la brecha generacional, por no entender cómo una herramienta tan útil puede funcionar de la manera correcta, con los filtros correctos y de la manera que el hijo pueda formarse mientras juega, como es la gamificación, Claro. pueda formarse mientras se entretiene. Claro. Y es verdad, es difícil regularlo, pero la mayor regulación la tenemos, la responsabilidad la tienen los padres, los profesores, Sí, de totalmente. poder utilizar esas herramientas en pro de eso. ¿Qué pasa? Esa brecha generacional yo siento que a veces sobrepasa a la anterior generación, mientras que los nativos digitales se meten en un mundo donde no hay como una referencia de alguien que los guíe porque entienden mucho más rápido. Yo, por ejemplo, entiendo la tecnología mucho más rápido que mis padres. Y mucho más rápido que algunos de mis profesores. Cuando yo hice mi tesis, la hice acerca de bases de datos, de documentación publicitaria, y ni siquiera se hablaba de eso en Venezuela. Y cuando me fueron a evaluar, la profesora que yo busqué específicamente, que entendía, me dijo, hijo, te quitaron como 2 puntos, pero perdóname porque esta escuela está desfasada. No. Y esos puntos que te quitaron es que no entienden realmente lo que tú estabas hablando ahí.
Claro. Y eso uno dice, yo no vuelvo a esa escuela. Te Qué, quitaron qué 2 valioso puntos por un ser muy profesor inteligente. entendido, ¿verdad? No es ni siquiera por ser muy inteligente, porque en realidad no era una cuestión de inteligencia, era una Claro. cuestión de que me apasiona la tecnología Mm. y a veces la gente como que toma un lado y no se lo toma en serio. Porque a veces dice, no, en el caso del marketing o de la publicidad, que no, que eso es puro, eso no tiene ciencia, eso es puro vender algo. Y si hay una ciencia, Por si hay un supuesto. conocimiento, si hay una preparación, eso se estudia. Mm. La data se estudia no solamente en ámbitos matemáticos, sino en ámbitos sociales, humanísticos. Totalmente. Y lo digital habla demasiado. Entonces, cuando yo veo eso, digo, wow, es una brecha también generacional que está Claro. dañando mucho a las próximas generaciones. Pero esas brechas, Ale, ¿no crees que... A ver, o sea, tú lo acabas de decir, a tu mamá le cuesta probablemente el entendimiento más de la tecnología o de las nuevas herramientas en cuanto a la adaptación, o sea, Ujú. adaptarse a esas nuevas tecnologías. Para mí hay un tema que tiene que ver mucho con lo racional, o sea, con lo psicológico. O sea, porque esa Sí. misma brecha, tú decías, bueno, las generaciones anteriores, generaciones probables que tú no conociste, no tenían acceso a una biblioteca. Bueno, pasa lo mismo con Internet hoy en día. Ujú. Hay una cantidad de gente que no tiene acceso a Internet. Vámonos a hoy. Hay mucha gente que no tiene acceso a inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial, la real, es paga. Y no todo el mundo puede pagar los 20, 30 o tener un set de herramientas que si tú sumas hoy las que necesitas para tener esa ventaja hoy, realmente es extremadamente elitesco en este momento. Así es. Entonces, Claro. pero ¿quién los tienen? Tienen una ventaja brutal. Pero a donde yo sí quiero apuntar es que lo que yo sí creo es que el tema del aceleramiento a nivel de tecnología, con el tema del acceso a la información, los contenidos, sí ha tenido un impacto en reprogramar el cerebro. O sea, yo en estos días Totalmente, veía totalmente. unas tomografías, estos estudios reales de un cerebro desintoxicado digitalmente. Es decir, una persona que decidió hacer estos detox digitales, Ujú. que hay muchísimos hoy en día, pero esta es una persona específica que había decidido desintoxicarse por 90 días. Y su mismo cerebro, en el momento, porque él toma la decisión, porque él se consideraba un adicto digital. Así es. Bueno, como que además es algo real hoy en día. Claro. O sea, Y yo, no, y la cantidad- yo me considero un adicto Y la digital. cantidad de dopamina que esto Genera. genera, tienes que Claro, pero desintoxicarte. mira dónde quiero ir, porque justamente a eso quiero ir. Yo recuerdo una frase que leí, no me acuerdo, cuando digo leí, eso es mentira, eso es que vi un TikTok, de alguien Yo lo vi estos en días, TikTok. sí, que decía, y yo creo que esto es real, él decía, lo que pasa es que el organismo, el cuerpo humano no está preparado Así es. biológicamente hablando para recibir tanta dopamina. Históricamente la dopamina se recibía mucho del comer, o sea, la gratificación, lo que genera Ujú. el comer generaba mucho placer, pero hoy en día tú ves a una persona jugando videojuegos en una pantalla, en otra tiene las redes sociales abiertas mientras está comiendo. Así Entonces es. mira Así es. todos los push de Así dopamina es. que tiene. Eso, más allá de la discusión de si es bueno o es malo, lo que yo sí digo es que esa persona biológicamente no está preparada para eso. Pero también hemos vivido cómo los seres humanos biológicamente se adaptan y evolucionan a nuevas eras. Porque yo lo que creo es que eso que vivimos con el tema y por eso me gustó el ejemplo, el tema de la biblioteca. Ese mismo tema pasa hoy en día con el tema del internet. Ese mismo tema pasa hoy en día con la inteligencia artificial. Ese mismo tema va a pasar Pasará dentro en el de futuro, 6 así meses es. con la tecnología que le llaman. Mm. El cuerpo lo que necesita es adaptarse. Y aquí es donde yo vengo con la pregunta. Porque en verdad esto es una pregunta que yo vengo como debatiéndome personalmente mucho tiempo. ¿No será que nos tocó vivir y ser parte de esa generación De transición. de transición? Porque probablemente yo sí creo que una persona hoy sentarse, y recuerden que estamos tratando de llevar todo esto al ámbito educativo. ¿Sí? Todo esto, cómo afecta la educación, Mm. cómo accedemos a la Aprendizaje. información y cómo aprendemos nuevas cosas, cómo adquirimos conocimiento. Yo hoy me siento, yo hace como 3 meses tuve la oportunidad de ir a conversar y dar un conversatorio en la Católica, que fue además la universidad donde yo me intenté graduar. Y yo recuerdo que en el salón donde íbamos a dar la charla, llegamos como media hora antes. Y, bueno, las personas que conocen la Católica, están estos salones de madera donde tiene la ventanita y tú te asomas. Y cuando yo me asomé a ver la clase, yo decía, miércoles. O sea,
esto es igual. Yo tenía 15, 16 años que no pisaba la Católica. Y sigue siendo el igual. mismo salón, Mismo formato. los mismos pupitres, el Misma mismo metodología, formato. sí. Esos chamos que están ahí, ya su cerebro es diferente. Escuchar una charla o una conferencia o una clase de 1 hora de una materia que probablemente no la vas a utilizar jamás en la vida, Ujú. en verdad está bien. O sea, porque aquí todo lo que estamos hablando, al final se traduce en la velocidad en que van las cosas positivas, efectos negativos, chévere, pero la realidad es, en el sistema educativo, y vuelvo e insisto, porque yo era, y Julián lo sabe, estuve muy en contra por mucho tiempo en inscribir a mi hija en un colegio. Yo era más inclusive de pensar, yo creo que, no, a mí me encantaría que Ainhoa crezca en una plataforma de homeschooling. De hecho, en estos días, pero yo creo que también esto ya cada día se escucha más de padres, porque el homeschooling, Ale, aquí tú puedes aportar mucho más. Creo que hoy en día lo usan mucho personas que, primero, que no me atrevería a decir si es costosa o no, comparado con el sistema regular. O sea, sí puede ser costoso porque antes, o sea, el homeschooling viene desde hace mucho tiempo. Antes lo hacían por el sistema de correo. Tú pedías el programa, te llegaba por correo y tú te instruías. De hecho, hay muchas personas que se instruyeron desde casa. En los Estados Unidos empezó este formato y se escolarizaban de esa manera. ¿Qué pasa con el homeschooling? Que no todos los países lo reconocen. Hay países como Exacto. Chile que todavía están en esa discusión. Muchos países en Latinoamérica, donde el educar, que los papás puedan ellos mismos, a través de un programa, educar a sus hijos en diferentes materias, que ser reconocido dentro de un título. En Venezuela es bastante complicado, al menos que venga respaldado por una institución internacional, que recibas el programa y que eso se acredite para que tú lo puedas utilizar. Entonces, el tema del homeschooling, a pesar de que tiene mucho tiempo, la gente aún no lo conoce. Yo creo que el término es el que está en boga, más no Nunca- poca no el gente proceso. Y la- pocos Es un son los que lo desafío. experimentan. Es un desafío. Es un desafío por muchas razones. A mí me gusta el homeschooling, sin embargo reconozco que, o sea, admiro a quienes lo llevan a cabo, a la práctica, porque es muy desafiante asumir la educación de tus hijos con todo lo que implica la educación. Por eso es que ahora soy un poquito más defensora del sistema, aunque reconozco que en efecto ese modelo que Claro. ves en la católica es como triste, ¿verdad? Es como, oye, no puede ser. Sin embargo, bueno, yo me consuelo pensando un poco en que la educación siempre será personal. Cada quien puede definir a los pies de quien aprende. Y lo maravilloso de tener la tecnología a la mano es que hoy en día yo puedo sentarme a aprender de quien yo quiera y que considere un máster en un tema específico. Y ya no estoy, digamos, como, ¿cómo se dice la palabra? Como cortada Sesgada. o sesgada, tal vez, a aprender con lo que esa persona tenga bien enseñarme a mí, porque es el problema de antes. Claro. Y es lo que la democratización de la información Claro. es el hecho de que ahora yo puedo, si Ya no tienes quiero, limitaciones. ya no tengo la limitación de, bueno, ok, yo aprendo lo que esta persona me enseñe. Me da este tema, pero la verdad es que yo llego a mi casa y me investigo de cualquier persona experta en el tema y mi avance, Y eso es mi homeschooling. progreso, lo hago yo a la medida que cada quien quiere. Y es una especie de homeschooling. Yo lo veo así. Entonces ve el desafío con los hijos en casa. El asunto está en que los niños, por su etapa de desarrollo, no tienen esa curiosidad, ese fomento por saber. Ellos están en proceso de formación de guianza. De eso, Vygotsky hablaba mucho de eso en las teorías de desarrollo, porque él hablaba de zonas de desarrollo próximo. Es decir, el potencial que un niño, primero lo que él sabe, pero luego lo que él está dispuesto a aprender de mano de alguien que le guíe. Entonces, y luego viene el desarrollo potencial, que es lo que él puede aprender una vez que entiende la orientación y lo practica solito. Entonces, ese proceso necesita ser guiado. Y no solamente hablamos del desarrollo intelectual, sino que aquí se suma la complejidad del desarrollo social, el desarrollo lingüístico, que quizás no todos los padres están conscientes que necesitan. Y entonces el homeschooling se vuelve un desafío, porque, a ver, tú puedes tener el contenido, y como te digo, el contenido, la información ya no es lo más importante. Ya no es el problema. Ya no es el problema, porque la información la consigues donde tú Donde quieras y quieras. de la mano del mejor. Sí. Entonces el asunto ya está en el desarrollo, en la experiencia
¿sabes? Entonces, el hecho de que, a ver, cómo tú fomentas el desarrollo social, cómo lidias con las presiones, o sea, la Biblia nos enseña, por ejemplo, que el hombre se desarrolla en el trato con el hombre. Sí, sí, El hierro con el hierro se afila, Ajá, coge exactamente. filo. Entonces, es en las discusiones dentro del salón donde yo aprovecho, donde yo le doy las mejores lecciones de vida a mis hijas. O sea, es cuando llegan y vienen cabizbajas porque tuvieron un conflicto con sus compañeras, me ha pasado cientos de veces, pero es la oportunidad ideal para yo enseñar, mi amor, mira, es que tú tienes que tomarlo de esta manera, estamos formándote de esta manera, esto es lo que tú tienes que pensar y eso es lo que va formando el desarrollo social que es tan importante, el desarrollo lingüístico que es, o sea, es esa habilidad de poderte medir con alguien a tu mismo nivel. sí. Entonces tú aprendes muchísimo, no solamente de la maestra, yo diría que aprendes un pequeño porcentaje hoy en día directamente del maestro, sino del ecosistema. Del ecosistema. O sea, es increíble cómo yo he visto a mi hija, porque en la pandemia nos pasó, yo tuve la práctica en la pandemia, tuve que dar simultáneamente 3er grado, 5º grado y preescolar en casa. Y no porque tenía homeschooling, sino porque no, o sea, no había otra Sí. forma. Y a ver, yo amo la docencia, yo amo enseñar, pero llegué el momento en que dije, no puedo más. O sea, lee esta broma y si no entregamos nada. O, claro, había momentos en que yo estaba muy motivada. En algunos casos yo, mi amor, esto es maravilloso, esto es fantástico. Por ejemplo, con algunos temas específicos que considero que son claves en el proceso educativo, yo quería que mi hija amara las matemáticas. O sea, porque yo le dije, te tienes que amarla, mi amor, porque te va a acompañar por mucho tiempo. Entonces es mejor tenerla como amiga que como enemiga. Entonces Claro. y hice, mira, de todo lo posible para que ella tuviese una linda relación con las matemáticas. Entonces me fajé ahí. Pero otras materias, por ejemplo, como historia y otras cosas, yo dije, ay, a ver, vamos a buscar inteligencia artificial, vamos a ayudarte con esto, vamos a hacer esto. Pero cuando entró en el colegio, tuvo un docente, un profesor de GHC, que es Geografía, Ciencia e Historia. GHC, no, bueno, creo que le da Historia y Geografía. Pero este señor era un docente brillante en su área. Él es especialista de esa materia para todo el colegio. Y mi hija terminó amando la historia de una manera que yo jamás me imaginé. Porque él llegaba con aquella pasión, incluso hacía analogías, por ejemplo, mira muchachos, esto es como los Avengers, vamos a hablar entonces, y mi hija que le encanta el tema, o sea, amó a ese profesor, amó esa materia, y al final decía, ¿será que a mí me gusta la historia? Y yo jamás en mi vida pensé que alguien podía, o sea, perdónenme, no, yo soy de otra rama, pero amar la historia de esa manera y es por la pasión de quien se lo enseñó. Entonces, es la magia del ecosistema, de lo que se forma. Y la docencia, pues, o sea, la educación es eso. Tiene mucho que ver con quién te la da. ¿Y cómo Entonces, preservas esa pasión? Porque, por ejemplo, una cosa es el homeschooling y otra cosa es la educación virtual, que es donde yo me he desenvuelto más. Ajá. Que dentro de esos programas hay homeschooling. Uh-huh. ¿Qué es lo divertido de la educación virtual? Que a pesar de que tiene sus problemas, que puede ser ese contacto, esa interacción, yo que trabajo en una plataforma virtual, los niños se emocionan al compartir con otros niños de otras nacionalidades. Claro, que tiene mucho que ver Claro. con el mundo de los Entonces, videojuegos. le aperturas, por ejemplo, a un niño de Bolivia la capacidad de hablar con un niño en Estados Unidos, con un profesor en Estados Unidos, con un profesor que puede estar en Europa. Entonces, ellos aprenden una educación un poquito más abierta a sus ideas. Total. Otro término muy importante que tiene la educación virtual, que por eso siento que está como cada vez creciendo más, y no sé en qué va a mutar la educación virtual, porque siento que todavía está en desarrollo con la inteligencia artificial, que ya la quieren implementar como tutores bajo la inteligencia artificial, regulados en respuestas que no traten de responder 100%, sino que traten de guiar. Es la necesidad, por ejemplo, de que el profesor deja de tener el conocimiento y se convierte, que es una filosofía entre la educación virtual, en simplemente guiar al estudiante en responder una Total. duda. O sea, el profesor, de hecho, una de las reglas que tienen es no vas a dar una clase. Esa es una de las primeras. Tú solamente vas a responder al estudiante cuando llame al profesor, tengo esta duda, profesor. Claro. Pero él te va a decir, no, bueno, vuelve otra vez, sigue investigando, hay videos, hay interactivos, mucho la gamificación, tienen videojuegos en los teléfonos, hacen como realidad aumentada para ver una célula. O sea, ellos tienen que como experimentar eso. Ahora, cuando lo experimentan, los estudiantes
que están dentro de la escuela desarrollan habilidades mucho más rápido que los que están dentro de las aulas Claro. convencionales. También les previene a que la educación sea personificada. Ellos allí pueden elegir, por ejemplo, Claro. qué materias quieren ver primero, qué electivas, y las electivas son un mundo de posibilidades. Sí. Pueden ver 2 electivas desde elementary hasta high school, de lo que quieran. Claro. Sí, yo quiero ver programación, yo quiero ver arte, yo quiero ver, pero es preparándose para lo que ellos desean. Entonces, eso yo nunca lo experimenté en un salón de clase. Yo tenía que ver matemática y yo no quería ver matemática ese día. Yo no quería ver los lunes matemática. Claro. La educación virtual dice, no, yo los lunes estoy muy cansado, yo quiero ver arte. Y Sí. quiero dejar la matemática para el miércoles. Pero yo no quiero terminar mi fin de semana. O sea, eso es la personificación. Y eso lo permitió, obviamente, La todo tecnología. lo digital. Fíjate, yo ahí tengo un punto encontrado, porque yo lo entiendo. Yo defiendo la personificación, la personalización de la información, porque entiendo que cada quien aprende de una manera distinta y aprecio eso. Sin embargo, también, a ver, desde el punto de vista como mamá, quizás, a ver, vamos a llevarlo, por ejemplo, al área de la alimentación. A ver, ahorita también está muy en tema de juicio la forma de alimentar a los niños, que ellos, por ejemplo, no les puedes obligar, no puedes obligarles que coman esto, no puedes hacer tal cosa, es decir, deja que el niño elija. Esa es la postura de la mayoría de las corrientes que existen. Sin embargo, hay una línea delgada, ¿no? entre lo que el niño es capaz de elegir por conciencia propia y lo que yo como padre tengo la responsabilidad de dar y de cuidar, aunque él no lo comprenda. Entonces, en el tema de elegir con los muchachos, yo creo que ellos nunca elegirían, ¿sabes? Someterse a procesos, por ejemplo, muchos optarían por no ver matemáticas, muchos optarían por, mira, no quiero ver tal cosa. Sin embargo, es necesario a veces transitar ese camino difícil y puede que resulte increíble para ti, pero no siempre los muchachos, y sobre todo por su etapa de desarrollo, están en la plena disposición de poder elegir sabiamente las cosas que están en su vida. Entonces, es un tema, digamos, como Sí. No, que pero siempre el estará poderlo allí elegir para es con una eso. línea delgada. El poderlo porque- elegir no significa que no la van a ver, sino que Exacto. la van a ver cuando ellos tengan, o sea, porque cuando tú le mezclas como la intencionalidad al estudiante de querer verla a pesar de que le cuesta, los cambios son increíbles. Por Claro. ejemplo, nosotros tenemos estudiantes que ganan olimpiadas de matemática a nivel internacional. Tenemos 2. Deportistas de Sí, élite. genial. Y ellos dicen, es que yo jamás hubiese sido a mi edad ser esto en la educación tradicional. Mira, no sé si conocen Khan Academy Sí, de matemáticas. Yo tengo Sí. todas mis hijas ahí. No te En digo, Khan pero Academy, a claro. mí me encanta. O sea, yo hubiese tenido esa herramienta cuando yo estudié bachillerato y otra historia hubiese pasado en mi vida, porque sufrí muchísimo con la matemática toda mi bachillerato y luego en la ingeniería yo dije, no. Después entendí que lo mío era las ciencias de la humanidad, pero bueno. El caso es que existen herramientas tan maravillosas, formas de explicar con ejemplos y con aplicabilidad, porque hay una filosofía que es el aprendizaje experiencial, cuando tú aplicas lo que te están explicando como teoría a la práctica. O sea, eso cómo nos hace falta, porque de esa manera tú le ves aplicación y entonces cuando tú practicas, diferentes áreas del cerebro se encienden, no solamente cuando escuchas, sino cuando lees, cuando haces, cuando implicas los sentidos, cuando implicas, o sea, cuando lo hablas, cuando lo escribes, o sea, todo eso activa distintas partes del cerebro y ayuda al aprendizaje. Claro. Entonces, no se trata solamente como Sí. de una línea, sino como de vivir todo ese proceso para poder... Yo creo que todo esto se trata. Nosotros en marketing hablamos de la hiperpersonalización de los mensajes. Ujú. Y yo creo que hacia donde nosotros vamos como sociedad, esto es un punto muy particular, tiene que ver con, y yo los escucho hablar, y todo esto tiene que ver con la hiperpersonalización de la aplicación de las tecnologías que existen para que cada persona pueda ir a su propio A su ritmo. propio ritmo. A mí hay un video que no lo vamos a ver porque la tecnología es tan maravillosa. Antes de grabar, de esto decíamos, mira, ¿será que vemos el video? Y ahorita mientras hablábamos puse el video en inteligencia artificial y dame los 5 puntos más importantes. Y mira como en resumen este video. Este es un video que está en YouTube desde hace 7 años, en un canal que se llama Prince Ea. Y básicamente su video se llama ¿cómo se llama? Demandando al sistema de la educación. Un video para mí maravilloso, millones de visualizaciones.
Un video hace 7 años. Y antes de grabar, te lo mostraba, lo hablaba con Ale, le decía, vamos a irnos a los comentarios recientes. Y los comentarios recientes, si ven los 100 comentarios recientes de personas que lo vieron hace 3 meses, no hace 7 años cuando se publicó, dicen que increíble que este video hoy en día es más real que nunca. Sí, total. Y básicamente, miren lo que él plantea para resumir los 5 puntos. Los 5 puntos que él plantea, importante, 1, él critica el enfoque anticuado del modelo educativo. Si bien todo lo que estamos hablando ahorita existe, la realidad es que es el 1%, me atrevo a decir, capaz me quedo corto, o capaz me estoy yendo muy lejos de las personas que acceden a nivel global a este tipo de plataformas de homeschooling, virtual e-learning, lo que queramos. La realidad es que el sistema macro educativo en el mundo entero continúa siendo el mismo, como él lo proyecta en ese video, el mismo de hace 100 años. Que además este es un modelo educativo inspirado en la época de la Revolución Industrial. Número 1. Número 2, un gran punto, que creo que han hablado mucho de esto, que tiene que ver en el enfoque de la individualidad. Y cómo el sistema educativo actual no realmente está enfocado en eso. Cada quien aprende diferente, cada quien tiene intereses diferentes y además... Hoy en día, con todo el acceso que tenemos a la información, yo estoy seguro que mi hija, hoy en día, con 5 años, tiene más información de la que yo tenía a los 5 años, por las herramientas que utiliza. Eso es bueno, malo, nuevamente debatible, pero el punto nuevamente lo lleva al tema de la educación. Entonces, el enfoque en la individualidad es extremadamente importante. 3, la crítica muy dura en los sistemas educativos a las pruebas estandarizadas, que eso es algo que para mí tampoco tiene sentido. O sea, una persona aprende a cierto ritmo, pero también tiene diferentes capacidades. Y que yo evalúe a todo el mundo bajo el mismo sistema es bastante cuestionable. El cuarto, y esto lo construyó mucho lo que tú acabas de decir, es la valoración y el tratamiento de un educador. O sea, me parece brillante el punto. En estos días veía un comercial de televisión que es magnífico, se lo resumo rápido, pero miren qué idea tan brillante. La escena es en un bar, está en un bar, y una persona se siente y pide una cerveza. Y yo cuando vi la pieza, yo decía, bueno, esto es un comercial, debe ser un comercial para... él pide una cerveza y se le acerca un mesero. Y el mesero llega y le pone la cerveza, y dice, permítame realmente, porque esto es un punto de equilibrio. Y cuando destapa aquí la física, entonces la persona que estaba viendo la cerveza no entiende nada. Y cuando el mesero le termina de dar una explicación toda ilógica de cómo se sirve una cerveza, el mesero se retira y el único copy que cierra al final, y él dice, por mejores sueldos para que los maestros estén donde deben estar. O sea, es una idea brillante de que esta persona realmente tiene mucho conocimiento, pero a donde va no le pagan lo suficiente. Y se tuvo que ir a ser bartender porque en ese lugar es donde le pagan mejor. Entonces la valoración por el educador es demasiado poderosa. Y por último punto, él dice los modelos educativos alternos, que es lo que estamos hablando en este punto. Ahora, yo creo que todo esto que estamos hablando se va a resolver en los próximos 3 años. Que va a existir, porque mientras nosotros estamos hablando ahorita, hay tecnologías que están aprendiendo de Alejandro, que están aprendiendo de ti, que están aprendiendo de mí, que están aprendiendo de Julián, y que todo esto se va a resolver en los próximos 3 años en unas tecnologías que hoy en día no tenemos la capacidad de vislumbrar o de ver, pero que yo creo que van a existir. Lo comentábamos hace rato, Facebook tiene cerca de 14.500 puntos de contacto de cada persona, psicológicamente demostrado. Facebook me conoce mejor que mi mamá. Eso es real. O sea, y hay gente que lo escucha y dice, no, pero es que no. Conocen más información que tus hijos. Eso puede ser como aterrador. y podría sonar aterrador. Porque entonces el terreno que queda a la vista es el tema de los valores, ¿no? A ver, ¿a dónde me vas a llevar? Si me tienes ahí, ¿a dónde me vas a llevar? Sí, exactamente. Porque si tú me dices que una plataforma tecnológica me conoce mejor que mis amigos, que mis hermanos y que mis familiares, o inclusive mis padres, yo sí creo que va a haber una herramienta que va a poder detectar a Alejandro no le gusta la matemática, le gusta la biología, que le gusta el tema de la ciencia, que hoy está muy cansado, porque lo va a poder detectar solamente con escuchar tu voz. Él va a poder decir, hoy estás muy cansado, voy a tratar de esforzarte un poquito más para que a ver si aprendes matemática, porque creo que es importante para ti, pero noto en tu voz, o noto en tus ojos, o noto en tu... Déjame darte hoy esta información. Qué nervios. Y eso, para mí eso es indiscutible. Eso va a pasar. Y no va a pasar en 100 años, como decía. Pronto. No, eso va a pasar en 2, en 3. Lo decíamos en estos días. Duolingo. Duolingo ha sido la plataforma más exitosa en cómo enseñar lenguajes, que siempre fue un tema
muy complejo, porque yo nací creciendo, si no aprendes inglés, no vas a ser nadie en el mundo. O sea, yo crecí con ese chip donde mis padres me decían, y gracias a Dios me pudieron formar y darme educación y poder estudiar. Yo, por ejemplo, mi socio es fanático de aprender idiomas, y yo en estos días le decía, aprender idiomas, desde mi punto de vista, esta es mi opinión, no es la verdad, desde mi punto de vista, aprender un idioma en 3 años no es necesario. Que lo quieras aprender porque quieras, chévere. Pero tú decías, yo aprendí inglés porque a mí me decían que en tu mundo profesional ibas a necesitar el inglés para poder relacionarte. Hoy, mientras yo pudiera aprender esta pantalla ahorita y hablar con alguien en China sin saber chino y poner un plugin en el navegador y hablar con una persona que está en China sin saber chino. Que la herramienta todavía es medio... dale 6 meses, dale 1 año. Y en los lentes, o sea, en los lentes los vas a tener, tú vas a estar hablando con una persona en otro lenguaje y no vas a necesitar el lenguaje. Entonces, para mí, el tema de aprender un lenguaje va a ser como las personas que hoy en día escuchan un LP. Exacto. O sea, le dicen, no, es que esto no es purismo, no, que al final tiene que ver con porque te gusta, pero... Una pregunta. Si el conocimiento ya no es el objetivo, así es. ¿Cuál es el objetivo? Porque si ya entonces o sea, ya el tema de preferir hacia dónde dónde encauzo mi energía para tomar lo que necesito, no va a estar allí. Entonces, ¿en qué se va a ocupar, digamos, esa máquina, ese cerebro humano? Yo digo que en cómo aplicar el conocimiento y cómo usar las herramientas para ese conocimiento. En el cómo. En el cómo. Exacto. Yo también coincido. Porque, o sea, yo hoy en día veo, o sea, la gente preocupada, por ejemplo, con la inteligencia artificial, los niveles de plagio son absurdos en las plataformas virtuales si sucede más en la plataforma virtual, que tenemos aplicaciones para detección. No me quiero imaginar en el colegio convencional que el profesor recibe el trabajo, llega a su casa cansado, ¿cómo lo detecta? Entonces el problema no es la inteligencia artificial. Exacto. El problema es que los estudiantes van a usarla. Ya no es un ensayo, ya no es casi necesario, como dice Juan Carlos. No es tanto, bueno, sí, la habilidad de escribir, a mí me encanta escribir, pero yo veo que cada vez menos personas les gusta menos escribir. Dice, pero si esto me lo puede redactar mejor, ¿qué voy a yo necesitar? ¿Cómo yo hago que esa inteligencia artificial sea un ghostwriter conmigo? O sea, me ayuda a redactar mejor. Mira, pero oye, ese tema. El tema de la escritura, lo que pasa es que todo es, cada elemento desarrolla un área del cerebro. Entonces, voy a ponerlo en un ejemplo práctico. Yo no tengo una gran capacidad de ubicarme en el espacio ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre como ubicación para uno llegar a una dirección. Okay. ¿Cómo se llama? Ubicación espacial. Habilidad espacial, no sé algo así, como mucha habilidad espacial. Entonces, yo suelo poner Waze o alguna aplicación que me ayude a llevar, ¿no? Pero dejé de usarlo para hacer un experimento en mí. A ver, porque es que no puede ser que yo no pueda llegar. Necesito realmente entrenar esa parte de mi cerebro para que pueda usarla. O sea, para que no me pierda tan fácil. Y no lo uso. Me pierdo igual. Pero me he dado cuenta que mi cerebro se ve obligado a retener un poco más de información para poder ubicarme y para poder... Y bueno, me ha resultado tan chévere que le he dicho a mi esposo muchas veces, negro, no lo uses, tal cosa. Y entonces él me dice, no, sí, porque es que me dice el tráfico. O sea, no es un tema de solamente de tal cosa, sino que yo le digo, pero es que el cerebro funciona con algo que se llama, o sea, no recuerdo las siglas en inglés, pero es como, si no lo usas, lo pierdes. Entonces, hay habilidades dentro del cerebro que necesitamos desarrollar sí o sí. Y que no hay otra manera más que... o sea, usarlo, o sea, hacerlo así. Entonces ese es un tema. ¿No sientes, Dulce, que yo estoy de acuerdo? Ajá. Yo estoy de acuerdo en esa línea, pero estoy de acuerdo porque entiendo de dónde vengo. Es decir, de hecho, en estos días vi un artículo esto sí fue un artículo que leí, porque esa es otra, que no leemos nada. Vi un artículo, y lo hablábamos hace unos meses atrás, de que hay varios estados en los Estados Unidos, yo no sabía esto, donde en los colegios ya estaba prohibido la escritura manual. O sea, todo el mundo tenía que escribir en tablas, en dispositivos digitales. Y 2-3 años después, la evidencia decía, no, es que el escribir a mano desarrolla una cantidad de cosas en el cerebro. Y yo cuando lo leía, yo decía, es verdad. O sea, primero que interesante que había colegios que ya habían prohibido la escritura. Sí. Pero al final, yo decía, ok, pero ese es el cerebro que conocemos hoy.
Entiendo. Ahí va. Es el cerebro que hemos estudiado en los últimos... Y que se ha formado. Y el que se ha formado. Yo también creo que así se va a como adaptar que a se él. van a desarrollar nuevas áreas que no conocemos. O sea, por ejemplo, el tema de la retención. Por eso yo pongo que yo creo firmemente que somos la generación de conejillo de indias. Sí. Porque yo sí creo que el gran problema que todo el mundo dice es que no, es que hemos perdido la capacidad de retención. Antes tenías la retención humana, estaba en 12 segundos, bajó a 8, bajó a 5. Claro. Hoy se dice que es 3. Ujú. Y tú dices, bueno, pues nadie tiene la capacidad de concentrarse en nada. Pero Déficit probablemente de atención el terrible. cerebro está desarrollándose y dentro de 15 años, 10, 12, no tengo ni idea. Probablemente ahora tienes cerebros mucho más rápidos en el aprendizaje. No lo Sí, sé. ahí sí no, O sea, ahí pero no sabemos. No lo Tendremos sabemos que ver porque qué es pasa. terreno nuevo. Es un terreno nuevo. Totalmente. Ahora, yo creo que hacia donde el punto como para ir ya dándole un enfoque final a esto, yo creo que todos coincidimos en el tema del cómo. Porque, desde el principio, la información, el acceso a la información dejó de ser un problema. Mm. Listo. Aunque yo creo que sigue siendo un problema. Pero bueno, el acceso a la información es posible. El conocimiento, el adquirir conocimiento va a dejar de ser un problema en algún momento de la sociedad y creo que eso va a suceder bastante rápido. Mm. El problema es qué hacemos con tanto conocimiento. Porque Exactamente. cuando algo es infinito Mm. y de fácil acceso, pierde valor. Es así, Entonces, total. ¿qué pasa cuando yo digo que yo hoy, voy a poner una analogía que puede sonar como chiste, pero yo hoy pudiera en algún momento, la típica escena de la película de Matrix, que la persona se siente y dice, yo no sé manejar un helicóptero. Ya sé manejar un Ya lo helicóptero. descargué. Yo creo que como sociedad no estamos muy lejos de eso. O sea, no llevándolo a ese nivel de ciencia ficción, pero yo me he sentado hoy en día a decir, wow, yo no sé química. Ya sé química. Es decir, ya sé resolver este problema. ¿Por qué? Porque te lo metes en ChatGPT o cualquier... Entonces lo puedes resolver, cosa que hace 2 años era imposible. Mm. El problema es, ¿qué vas a hacer con tanto conocimiento? Porque además nosotros en un episodio, ya no recuerdo hace cuántos, hablamos, y me recuerdo que citábamos a un psicólogo suizo, donde él decía, Suiza, de que es una de las sociedades más orquestadas y donde todo funciona bello. Él decía, pero es que el gran problema con el concepto de Dios es que ya no, ¿para qué? O sea, si tenemos hoy en día las mejores herramientas de tecnología de psicología, ya tenemos los mejores sistemas de educación online, ya tenemos. Entonces, todo esto, al final, nos lleva a ser, o sea, qué tan arrogantes como seres humanos Así es. nos podemos convertir al decir, tenemos acceso a toda la información, a todo el conocimiento, y yo voy a tener en mi oído o en mi lente una persona que me conoce a mí, exactamente a mi ritmo que quiero, que me interese. Steve Jobs decía una frase brutal. Él decía, no le pregunten a la gente qué quiere. La gente no sabe lo que quiere. Exactamente. Nosotros expertos vamos a ofrecerle y bueno, el resultado Y ahí está. es la hora que estamos viviendo. Y yo creo que esos van a ser los próximos educadores, que nos van a hablar en el tono correcto, nos van a hablar en el idioma que queramos, al ritmo que queramos, nos van a hablar bonito, feo, en el momento que necesiten hablarlo, del tema que queramos. Eso va a pasar muy pronto. ¿Qué va a pasar cuando tengamos ese tipo de conocimiento? Yo creo que siempre nosotros sobre la mesa tratamos de poner sobre la mesa nuestro punto de vista, en lo que creemos. Y yo creo que aquí daría para debatir horas, porque esto es un tema, a mí me apasiona mucho hablar de este tema, el tema de la educación, de la tecnología. Pero en estos días, justo ayer, anteayer, estábamos cuando dijimos, vamos a tener a Dulce en el podcast, de que podemos hablar, y yo le comentaba a los muchachos, justo ese día estaba leyendo el libro de Corintios en la iglesia, y 1 Corintios 8 habla de un tema que a mí me parece súper interesante, porque palabras, para no citarlo textualmente, pero sí hablaba de que el conocimiento sin el amor no tiene sentido. Así O sea, tú puedes tener todo el conocimiento que tú quieras, pero ¿cuál es el objetivo realmente de adquirir conocimiento? Exactamente. O sea, porque muchas de las cosas que yo personalmente estoy aprendiendo hoy en día, siendo honesto y transparente, lo estoy tratando de aprender y de enfocarme más, 1, para no quedarme fuera, y 2, para un lucro personal. O sea, cómo yo le saco provecho a esto para de alguna manera lucrarte de esto, para bien sea en mi carrera, en mi profesión, en mi trabajo, en mi compañía, en lo que sea. Pero yo creo que eso se va a multiplicar por 100. ¿Qué hacemos en un mundo donde la información y el conocimiento no van a ser un problema? Para mí los valores
y el cómo lo vamos a utilizar prevalecen Totalmente. mucho, son muy importantes. Y son los que siempre tenemos que ponernos de acuerdo y romper ese ciclo, porque cuando estudias, por ejemplo, las carreras como bibliotecología, lo primero que estudias es cómo el proceso de información es datos, información, conocimiento, conocimiento, inteligencia. Exactamente. Entonces, el fin final, ¿Qué por es? ejemplo, para nosotros, o sea, lo que estudia bibliotecología es difundir el conocimiento para generar inteligencia. Pero imagínate difundir conocimiento no solamente para generar inteligencia, sino para también generar valores como el amor. O sea, el Exacto. valorar y amar a otros. O sea, porque siempre nos sentamos en ser más inteligente que... Totalmente. Claro, y Mira, acuérdate que ese versículo que tú tocabas, Juan, Sí. habla acerca de que el conocimiento envanece al hombre. Y el ¿Qué mucho, envanece? el mucho conocimiento te hace arrogante. Te hace arrogante. Te forma, te hace ser una persona egocentrista. Ujú. Muchos de nosotros queremos adquirir el conocimiento es porque somos egocentristas, pensamos en nosotros y queremos adquirir conocimiento para estar por encima de otros en conocimiento y sabiduría. La tecnología, por supuesto, nos da una gama de conocimiento que podemos adquirir inmediatamente. Sí. Y muchas veces ese conocimiento lo adquirimos hasta momentáneamente porque nuestro cerebro tiende a desecharlo rápidamente. Porque no es un conocimiento que nosotros queramos realmente adquirir, sino simplemente por mostrar que tenemos conocimiento muchas veces. Y ahí es donde está el envanecimiento y la arrogancia del corazón del hombre. Total. Y ahí es donde Dios a través de su palabra nos alerta acerca de eso. Dice, el conocimiento es bueno, porque es bueno definitivamente, porque las sociedades se han formado y se han levantado a través del buen conocimiento, pero el conocimiento te va a embotar al fin y al cabo, te vas a llenar tanto de conocimiento que vas a perder el rumbo de todo lo que Total. estás haciendo, y las cosas no van a cobrar sentido, y por eso es que el versículo dice, el conocimiento envanece, pero el amor, entonces dice, hay un pero allí, hay una comparación entre el conocimiento y el amor, y se marca una brecha bien grande. ¿Por qué? Porque está el conocimiento que queremos adquirir de las cosas elementales y las cosas de este mundo. Queremos saber Sí. más de la IA, queremos saber más de tecnología, queremos saber más del marketing, de la industrialización, queremos saber, pero muy poco el hombre quiere adquirir el verdadero conocimiento, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con el conocimiento que viene de Dios, que está por encima del conocimiento que este mundo nos puede dar. Porque el conocimiento que nosotros obtenemos en este mundo es momentáneo. Tú puedes llenarte de mucho conocimiento, pero tú mañana te mueres y te moriste, y te llevaste todo tu conocimiento, se quedó. Así es. Pero el conocimiento que adquirimos en Dios nos ayuda a tener un acercamiento más profundo hacia Él. Total. Julián, fíjate que sabio es Dios, ¿no? Que nosotros creemos y entendemos que Dios nos hizo a su imagen y además con un propósito. Pero qué bello que Jesús fue también maestro, ¿no? O sea, él como artesano luego se volvió maestro y yo creo que hay mucha relación entre ambas profesiones. Porque así como el maestro, el artesano pues crea arte con sus manos, pero también tiene un objetivo claro qué hacer. O sea, Jesús, que era carpintero, sabía, bueno, voy a diseñar esto. Entonces, el docente, de alguna manera, también, a pesar de que es arte lo que hace, sabe específicamente lo que quiere lograr. Pero en la práctica, Jesús llevó ese conocimiento al amor, en efecto. O sea, y es lo que nosotros conocemos como discipulado, como ese acompañamiento. Ahí es donde nosotros podemos poner en práctica lo que aprendemos para poder edificar a la otra persona. Entonces, qué lindo que él lo dejó bien claro con el ejemplo de poder acompañar en un proceso de madurez y desarrollo a una persona, a un grupo de personas o a comunidades ya quizás no locales, que es lo maravilloso de la tecnología, sino que tú puedes afectar a muchas personas Totalmente. en diferentes sitios, pero con el mismo objetivo claro, realmente formar el carácter, formar esos valores y acompañar en un crecimiento espiritual, en un crecimiento intelectual, en un crecimiento en desarrollo cognitivo, o sea, completamente integral, pero de la mano con ese objetivo, que es formar a Cristo en nosotros, ¿no? El proceso de discipulado y el proceso de... Mira, Dulce, había uno de los filósofos griegos, Sócrates, él para curarse y cuidarse de esa arrogancia intelectual, porque todos ahorita vamos a batallar contra esa arrogancia intelectual, porque es mucha la información a la que podemos acceder y mucho conocimiento que podemos adquirir. Y Sócrates dijo, él afirmó y dijo, solo sé que no sé nada. Pero era una forma
humilde de Humilde, él sí. autoconfrontarse. Exacto. Y porque él estaba lleno de mucho conocimiento, pero él para autoconfrontarse y mantenerse en un nivel que para él era el adecuado, un nivel mental adecuado en cuanto al conocimiento que le equilibrio, él decía, bueno, solo sé que no sé nada, pero este solo sé que no sé nada, para nosotros es una comparación que cuando tú te pones y te comparas a lo mejor acerca del conocimiento de Dios, acerca de toda la creación, y nosotros queriendo o creemos que sabemos mucho, al fin y al cabo no sabemos nada. Total. Entonces siempre hay mucho por aprender y hay mucho por crecer. Mira con la analogía de dinero, por ejemplo. Imagínate la persona que siempre quiso tener mucho dinero y de repente llega a ser multimillonario y en un momento ese es el foco de su vida, ese es el objetivo. Pero para encontrar luego probablemente decir, ¿de qué me sirve tener tanto si no tengo con quién compartirlo, a quién ayudar? Yo creo que el conocimiento de la misma manera, ¿de qué me sirve aprender tanto si no puedo formar a otros? Si no puedo ayudar a que otros comprendan, avancen, entiendan. No tiene sentido. Entonces, por eso es que quizás nos conviene de la mano agarrar como el camino correcto de No, y pues ya para cerrar, nosotros sí sabemos que algo que sabe Dios, y quiero leérselo. Hay 3 cosas que son permanentes y son las que uno conoce de Dios: la confianza en Dios, la seguridad que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas 3 cosas, la más importante es el amor. Qué bello. Y de hecho, si vemos en todo lo que hemos conversado, yo creo que hay algo que es inevitable, porque además la Biblia lo advierte. Y creo que si hay algo que nos une en lo que creemos, yo creo que vamos en unos años, con todas estas maravillosas herramientas, porque lo son, pero vamos a vivir una sociedad mucho más arrogante. O sea, si hace muchos años alguien te hubiera dicho, o nos hubiera dicho hace 10 años, es que vamos a vivir una sociedad que es más distraída, es que vamos a vivir en una sociedad que es que está poco preparada para el conflicto. Entiendo. Yo te hubiera dicho, sí, bueno, eso es lo que estamos viendo. Nosotros lo que sabemos y todo lo que hemos analizado, entendiendo que el conocimiento va a avanzar muy rápido, la capacidad de educarnos, Exacto. de formarnos, vamos a vivir en una sociedad más arrogante. Y así como decíamos al principio, la responsabilidad que hoy nosotros como padres, nosotros 3, Así es. y en un futuro Alejandro, que tenemos como padres, y te lo decía al principio, se crece y se empodera mucho más. ¿Por qué? Porque yo no puedo confiar en que las legislaciones gubernamentales que se están dando en Estados Unidos en tribunales van a gobernar y van a cuidar la salud mental de mi hija. Exacto. No, más. Porque sé que el lobby político es demasiado poderoso, Así es. porque hay negocios multimillonarios. Y intereses que nosotros ahí. hemos sido víctimas de esas políticas Entonces, educacionales. no, Ya yo- sabemos ¿Cuánto que- más nuestros a dónde hijos? nos lleva. Ellos tienen la vista puesta sobre nuestros hijos así. para Claro, hacerlos. entonces yo creo que como nosotros como padres sí tenemos que tener claro eso que acaba de decir Alejandro, el amor, porque por eso es clave lo que dice Pablo en Así esta es, carta. es así. Él dice, el peligro del conocimiento es que te puede llegar a la arrogancia, pero un conocimiento guiado por amor es realmente la manera de hacerlo. Y como para cerrar, yo le pedí a ChatGPT, bueno, de todo lo que hemos hablado, ¿cómo concluirías el podcast? Y él dice, mira, al igual que en 1 Corintios, donde el conocimiento debe estar guiado por el amor, en la educación moderna debemos asegurarnos que la tecnología es una herramienta que potencia el aprendizaje humano, sin nunca dejar de lado el aspecto relacional y lo más Así es, importante, no sustituye. el amor Así hacia es. quien educas. Muy Yo creo bien. que es. Yo creo que es un maravilloso cierre. Chicas, Bueno. Dulce, gracias por acompañarnos, de verdad. Para mí yo ha estoy sido seguro que un es que tenemos privilegio, de verdad. tenemos el equipo de producción diciendo este programa. No, y Julián entra a clases ahorita. ¿Qué hora entras a clases? Casi voy por school, No, para la pero escuela, claro. pero antes de irme quiero invitarlos a que nos visiten en www.creacreatransforma.com/incómodo y allí puedes dejar tu tema y estaremos revisando los temas para nuestros próximos episodios. Ahora, ¿quién quita que el tuyo sea uno de esos que nosotros tomemos en cuenta? Una parte 2. O una parte dos. Bueno, Educacional. tienen que suscribirse para que les llegue la notificación. Me quedan demasiados temas. Dulce, gracias por acompañarnos. Gracias, Dulce. Para mí ha sido un Un placer. Gracias. Bye, bye.